Hoy que nos encontramos en esta parroquia, la Ascensión del Señor, en esta fiesta de la presentación del Señor en el templo, hemos leído el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo del 22 al 32. Y de todos los elementos que este texto nos presenta, yo solamente quisiera que cuando ustedes salieran de esta parroquia, pues pensaran en lo siguiente. Si usted analiza, estudia, reflexiona, investiga en qué ambiente crece Jesús de Nazaret, usted descubre que su ambiente no es favorable con respecto al judaísmo. El ambiente social, la presión social que tenía la familia de Nazaret, y específicamente Jesús, que estaba en su proceso de crecimiento, era una formación greco-romana. Era una presión social greco-romana, que para los judíos pues esto era bastante cuestionable, ya que ellos tenían desórdenes morales, la cuestión de aseo era bastante regular, tenían una serie de costumbres que no respondía a las tradiciones del pueblo judío, que no correspondían a los 10 mandamientos ni a la percepción que ellos tenían de la realidad. Entonces aquí nos tenemos que hacer la siguiente pregunta: ¿cómo María y José lograron que Jesús, que seguramente era un niño muy inquieto, no se sintiera atraído por la cultura greco-romana? ¿Cómo María y José logran que Jesús distinga lo que le convenía de lo que no le convenía de esa cultura greco-romana? La respuesta lo tiene el Evangelio de Lucas 2, 22, 32. ¿Qué hizo María y qué hizo José? Incorporan a Jesús en la tradición judía. Y si usted mira la cultura judía, de por sí la cultura judía ya transmite sabiduría. Es decir, no había mucho que esforzarse para ser una persona sabia, solo era incorporarlo a las tradiciones judías, era enseñarle las tradiciones judías, y la persona iba asimilando ya esa capacidad intuitiva de distinguir lo uno de lo otro. Por eso es un pueblo que se distinguía de los demás por su sabiduría. El pueblo más inteligente es el pueblo griego, pero el pueblo más sabio es el pueblo de Israel, y eso se transmitía a través de la cultura. Así logra María y José mantener al niño Dios dentro de las tradiciones judías y aportarle a la humanidad todo lo que él hizo dentro de su visión judía. ¿Esto para qué sirve? Para analizar nuestra realidad. Nosotros también hemos sido un pueblo muy interesante, el pueblo antioqueño. Aquí en nuestro territorio se ha forjado líderes donde han declarado la libertad. Por ejemplo, aquí se han hecho espacios donde hombres y mujeres han entregado su vida para que exista libertad. Se han forjado pueblos, venimos de tradición de pueblos fundadores. Hemos adquirido la fama de que donde hay un paisa hay progreso, donde hay un paisa los negocios progresan. Hemos forjado y acuñado esa fama. Pero si nosotros miramos hoy, en este momento 2014, y analizamos nuestra cultura, analizamos el aporte que le hacemos a nivel político, social, religioso y económico al país, sí es vergonzoso. Primero, ya nos han evaluado a nivel educativo, salimos mal. Segundo, no tenemos líderes políticos, a verlos. No tenemos líderes económicos, no tenemos líderes religiosos, no hay unas propuestas claras de esta realidad antioqueña ante el problema de la violencia, el desempleo. No hay nada. Nuestros intelectuales, ¿dónde están? ¿Dónde están nuestros intelectuales para pensar en las problemáticas que tenemos los antioqueños y darle una solución original, genial, como se hacía antiguamente? ¿Dónde está nuestra gente? ¿Dónde está?
se ha perdido. ¿Por qué? Porque los antioqueños hemos perdido las costumbres, los antioqueños hemos perdido nuestras tradiciones, y al perder nuestras tradiciones, al perder nuestras costumbres, al perder nuestra cultura, perdemos esa capacidad de ser forjadores de pueblo, esa capacidad de ser impulsadores, esa capacidad de ser originarios. Mire, usted no tenía, o nuestros antepasados no tenían que estudiar economía, ni estudiar administración de empresas, ni contabilidad para descubrir si un negocio funcionaba o no. Ellos desarrollaban ese olfato de si un negocio funcionaba o no. Ellos veían ese lugar, veían las posibilidades y decían, ¿esto funciona o no funciona? ¿Y quién le permitía tener ese olfato? La cultura. La cultura antioqueña de por sí hace que el paisa sea de arranque. La cultura antioqueña de por sí hace que el antioqueño, que el paisa sea inteligente. La cultura antioqueña de por sí le da un olfato a la persona para que mire si lo que tiene en su entorno que le sirve y que no le sirve. Pero como no enseñamos ya nuestra cultura, como no enseñamos nuestras tradiciones, como no tenemos una identidad ya con respecto a lo que significa la cultura paisa, tenemos los resultados que tenemos. Una de las poblaciones donde las niñas, adolescentes son embarazadas, la disfuncionalidad familiar es aterradora, donde tenemos unas problemáticas sociales a nivel de violencia miedoso. ¿Y por qué nosotros no somos capaces de enfrentarnos a esa situación? Porque no tenemos ya líderes. Y nuestra cultura tiene que regresar. Mire, cosas como estas tan sencillas. Por ejemplo, hoy nos encontramos con muchachos que ya dicen que no comen frijoles. ¿Usted se puede imaginar un antioqueño que no coma frijoles? Yo nunca me lo puedo imaginar. Hoy el desayuno ya es cereal con leche. ¿Usted imagina un antioqueño comiendo cereal con leche? No, eso queda con hambre a los 2 minutos. Uno comiendo cereal con leche. Oigan a no hay como esos frijoles bien trasnochados, y al otro día échele arroz y un par de huevos bien ricos y revuelva eso con una arepa bien grande echándole mantequilla parejo, y usted le echa ahí ese calentado, cierra esa arepa y le chorrea esa mantequilla, y usted coma eso tan rico, por Dios bendito. Esas delicias ya la gente nuestra joven no la disfruta, es que porque se engordan. Eso es una delicia, por Dios bendito. Comerse un calentado es lo mejor que puede haber en esta vida. Pero ya, no, eso es cereal y échele leche y se acabó el cuento, por Dios bendito, que no va a morir de hambre. Mire usted dónde están nuestros abuelos. Ya nuestra cultura antioqueña no tiene abuelos. ¿Dónde están nuestros abuelos? Recuerde cuando nosotros crecíamos con nuestros abuelos, ellos con esos tabacos, fumando ese tabaco y masticando, supongo yo, esa hoja de tabaco, y uno se sentaba alrededor de ellos, y ese tabaco que huele delicioso. ¿Para qué? Porque ese tabaco, el tabaco es fino, es muy rico, huele delicioso, una pipa, el olor a la pipa, eso es una cosa fascinante. Y cuando se sentaba uno al lado de ellos con ese tabaco, y lo cogían pues con su mano, y empezaban ellos a hablar de sus historias, a hablar de sus mitos, a hablar de esas fantasías que ellos elaboraban y que nosotros no lo creíamos, a hablar cómo era que sacaban adelante sus familias. Eso es una cosa maravillosa, y a través de eso que nos transmitían la cultura, nos transmitían una realidad subcultural, que eso no lo aprendíamos en ninguna otra parte sino en las casas. ¿Y dónde estaban esas matronas? ¿Dónde están esas señoras berriondas que en la mano tenía el machete y en la otra tenía el rosario? Mujeres que tenían 12, 13, 14 hijos, tan berriondas. Y eso que no habían pañales desechables, eran de tela y había que lavar. Y eso era una cosa, esas mujeres son tremendas, y eso tenían que criar ahí, hágale, eso es una maravilla. O sea, ¿dónde está esa gente de empuje, de arranque? Se perdió. Ya esos muchachos levantan un lápiz y ya se cansan, tienen que descansar 8 días por levantar un lápiz. Ya eso no le piden la bendición ni al diablo.
¿Cómo nosotros nos acostumbraban? Mamá la bendición, papá la bendición, bueno, mijo, que la Virgen lo acompañe. Y uno ya con 50 años se iba y siempre le pedía la bendición. Mamá la bendición, papá la bendición, que la Virgen lo acompañe. Eso, así crecimos. Entonces uno se iba para el trabajo, bueno, mamá, ya voy para el trabajo, la bendición, mijo, que la Virgen lo acompañe, ¿ve? Eso ya esos muchachos se acuestan como se levantan. Se acuestan como se levantan, como un perro. Se levantan, no dan gracias a Dios, y se acuestan y no dan gracias a Dios, un perro. A nosotros no nos levantaban como perros, y nuestros papás eran más ignorantes. Nuestros papás ni siquiera terminaban el bachillerato, la mayoría llegaba hasta quinto de primaria, pero no nos levantaban como un animal, nunca jamás. Siempre nos levantaban como hijos de Dios. Y uno se levantaba, mamá la bendición, papá la bendición, y toda la cosa, y el muchacho, aunque fuera mayor, yo recuerdo, a ver, se le está olvidando algo. Ah, sí, la bendición, la vende. Hoy en día estos muchachos no piden la bendición para nada. Para nada. Hemos perdido una serie de tradiciones. Y si usted estudia la formación de la cultura antioqueña se forjó bajo los pies de la Iglesia Católica. Por eso mi pregunta es, una sociedad que ha sido forjada a la sombra de la Iglesia Católica, ¿cómo las sectas encuentran caldo de cultivo para progresar? ¿Cómo es posible que sectas surjan tan fácilmente en la cultura antioqueña, donde nosotros hemos sido forjados a la sombra de la Iglesia Católica? ¿Cómo es posible? A ver, cuando a usted un costeño se lo va a gozar, ¿qué le dice? Ave María, pues. Y nosotros nos lo gozamos es, ¿qué cuadro? ¡Ey, cuadro! No joda, lo cuadro. ¡Ey, eche cuadro! Así nos lo gozamos nosotros. ¡Ey, cuadro! Porque ya todo es cuadro. Y aquí es Ave María, pues. Ave María, pues. ¿Qué significa eso? La cultura antioqueña está muy relacionada con el elemento religioso y sobre todo con la devoción a la Virgen. ¿Y cómo es posible que hoy hay antioqueños que ya no cargan escapulario? Antioqueños que ya no rezan el rosario en la casa, es que ni lo saben. Antioqueños que ya no tienen imágenes en sus casas, antioqueños que ya no hacen valorar su fe católica. Es decir, hemos perdido las mismas raíces con las cuales se han forjado la cultura antioqueña, que nos ha hecho una cultura que se ha distinguido a nivel mundial, digámoslo así, porque siempre que uno va a cualquier parte del mundo y dice que es paisa, inmediatamente le dicen, ustedes son buenos para los negocios. Ahí mismo lo meten a uno. Pero se pregunta a uno que sí es antioqueño y que vive en Antioquia, si nosotros somos buenos para el negocio, ¿por qué estamos haciendo el peor negocio de nuestra vida, donde se está dejando nuestra sociedad caerse tan miserablemente como lo estamos haciendo? Porque hay que reconocer que sí, puede ser que nos reconocieron como una de las sociedades más modernas o lo que sea, pero nosotros como sociedad estamos quedados. Nosotros como sociedad no hacemos propuestas. Nosotros como sociedad deja mucho que desear. Mire que nosotros copiamos ideas de otra parte. ¿Cuándo un antioqueño copia ideas? Nunca. ¿Cuándo un antioqueño le tienen que decir qué hacer? Nunca. Pero hoy sí, porque hoy no se enseña, hoy no se forma, hoy no hay una transmisión de la cultura a través de nuestras costumbres. Mire, ya la gente en diciembre no hace natilla, ya en diciembre no hace novenas, ya en diciembre no se reúnen en familia. Es decir, ya hay gente que pasa la Navidad solo o pasa el papá, la mamá y el muchachito. No, esas no son nuestras costumbres. La Navidad es a través de un gran grupo, la familia grande, empezar a construir esas realidades culturales que a nosotros nos han distinguido. Nosotros siempre hemos respetado a los ancianos. Los ancianos nunca deberían de estar en un asilo. Los asilos en esta parte del departamento debería estar anulado. ¿Por qué? Porque es que nuestros ancianos son los que nos transmiten esa sabiduría para poder nosotros ir entendiendo
creciendo y ser progresistas, pero no, ahí vaya uno a esos asilos y esos solicitudes sobre solicitudes para uno salirse de su papá y de su mamá, que lo bregó usted toda la vida y usted no ha sido capaz de entregar su vida por ese señor o esa señora que mañana pues ya va a descansar. No, nos estorba. No, eso no puede ser. En una sociedad antioqueña eso no puede ser. No puede ser. Y eso está generando hoy. Y todo eso se nos está perdiendo. La familia, la educación, los valores cristianos, todo se nos está perdiendo. ¿Y qué estamos ganando con eso? ¿Qué estamos ganando con ser una sociedad moderna? ¿Qué estamos ganando con tener una mentalidad abierta? Ser el hazmerreír de los demás, estar atrasados, estar quedados, no tener progreso, no ser líderes ya de nada. ¿Dónde quedó Antioquia Federal? ¿Dónde quedamos nosotros como líderes en este país que dábamos tanto a nivel político, económico, religioso? ¿Dónde quedaron todos esos esa fama que hoy cargamos y que lastimosamente tenemos que decir que solo es fama? Hay mucho que hacer porque todavía tenemos mucha gente muy berriondita aquí en Antioquia y todavía transmiten mucho la cultura paisa. Tenemos que recuperar nuestras costumbres. Por Dios, tratemos de leer nuestros orígenes, cómo surge Antioquia, cuáles son nuestros principales representantes, cómo estos antioqueños le hacían frente a esas dificultades, y eso nos va a permitir a que hoy podamos enfrentar esa situación que también tengamos. Pero es que nosotros ni siquiera conocemos nuestra propia historia, que es impactante, es una historia maravillosa, es una historia donde la gente tuvo que esforzarse mucho, sobre todo en una geografía tan difícil como posee la geografía del departamento de Antioquia. La geografía es muy complicada y ellos lograron vencer esos obstáculos, empezaron a construir una cultura donde nosotros no estamos a la altura de ellos. Qué pesar. ¿Sabemos más? Sí. ¿Tenemos más capacidades a nivel de tecnología, económica? Sí, pero no estamos a la altura de ellos para enfrentar los problemas, y así como ellos, que eran más pobres, ignorantes y tenían pues mayores dificultades, desarrollaron esa capacidad que nosotros también la tenemos a nivel genético. Hoy estamos perezosos, estamos ahí como apelotardados, ahí como así como sin nada, sabiendo que podemos aportarle tanto, ya que la cultura todavía subsiste, la subcultura todavía se transmite, y hay mucho que tenemos que hacer para que nuestra sociedad antioqueña vuelva a brillar, vuelva a ser líder, y la gente nos vuelva a mirar con respeto y, gracias a Dios, con envidia. El Señor esté con vosotros.